para mí una gran honra y un grande placer estar hoy con vosotros en esta Universidad de la Mística, en Ávila, que es la ciudad de la mística. Y agradezco mucho esta invitación. Eh, hace muchos años, cuando yo era poco más que un jovencito, he leído un libro de Thomas Merton que fue mi primera introducción a la mística. Los hombres no son islas. El título viene de un poema de John Donne. Ningún hombre es una isla. Somos todos partes de un continente. Por eso, no pedir por quién dobla la campana, dobla para ti. ¿Qué significa exactamente que cuando la campana dobla, dobla para ti? Significa que tuya es la tristeza de cada hombre que muere, y tuya la alegría de cada hombre que se casa, y de cada madre que da la vida a un niño, y de cada niño que nace en la vida. Somos partes los unos de los otros. Las místicas naturales han cultivado y expresado este sentimiento de la unidad del particular y del universal, del divino y del humano. Y cada hombre lo ha experimentado algunas veces en la vida, frente a los grandes espectáculos de la naturaleza, como el mar infinito o el cielo estrellado. Y pero, ¿cuál es la naturaleza de esta unidad de particular y universal? Es una unidad indistinta en que cada distinción desaparece. No hay más ninguna determinación y todo es lo mismo y el todo se confunde con la nada. Adoptar este punto de vista es renunciar al mundo de la vida y de la historia, considerarlo como pura ilusión para unirse al absoluto. Así, pero, el sujeto que declara irrelevante el mundo de la vida y de la historia se hace él mismo irrelevante para la vida y para la historia. Como dijo Hegel, es una noche en que todas las vacas son negras. Diferente es el camino de San Juan de la Cruz. Y entramos en el mundo de San Juan de la Cruz con una guía particular, que es la de Karol Wojtyła, que se doctoró exactamente sobre San Juan de la Cruz. Y nos ha dejado un libro magnífico, La fe según San Juan de la Cruz. Por un lado, San Juan nos dice que el alma no puede ser llenada por el verdadero amor de Dios hasta cuando no se haya vaciado del amor de todas las cosas terrenales. Por el otro lado, él quiere que el alma regrese al amor de todas las cosas terrenales, ordenadas en la perspectiva del auténtico amor de Dios, para colaborar con el amor de Dios. Las cosas terrenales son una pura nada, pero Dios ha amado esta nada. Lo dice muy bien Rilke, otro poeta muy amado por Juan Pablo II, cuando pone en la boca del ángel de la Anunciación las palabras siguientes: tú no estás más cercana de Dios que nosotros, todos estamos lejanos de Él, todos. Ni siquiera la Madre de Jesús, la Inmaculada, puede superar el abismo que divide Dios del hombre. No puede por sí misma, puede por el medio del Hijo. Entre el finito y el infinito hay solo un mediador, que es Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Por el medio de Jesús, Dios provoca un movimiento histórico que une el divino con el humano y une a los hombres entre sí, con toda la creación y con Dios. Este movimiento concreto es la Iglesia, humanidad en camino hacia la reconciliación de la humanidad entre sí, con la naturaleza y con Dios. El misticismo natural o se expresa como deseo de un acontecimiento que esperamos que ocurra un día y que no viene de nosotros, sino de la iniciativa libre de Dios, o se transforma en un buenismo que no tiene más contacto con la realidad, o puede volcar en un intento violento de realizar la unidad entre Dios y el hombre en la historia a través de la iniciativa del hombre. Magnífico sobre eso el libro de Henri de Lubac, La posteridad espiritual, de Joaquín de Flora. La mística cristiana, por lo contrario, es dinamizadora e impulsa el compromiso con la realidad. Es orientada a la persona de Cristo por el medio del sacramento de la Iglesia. Respeta la complejidad del real. La unidad acontece a través de la reconciliación de las diferencias. El particular mantiene en el universal su identidad
única e insustituible, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mantienen cada uno su identidad en la relación recíproca que constituye la Trinidad. San Juan Pablo II nos ofrece un modelo de un místico constructor de historia. Él nos dice que en su camino hacia el infinito, el hombre encuentra diferentes etapas. La primera es hacer orden en sí mismo, constituir una personalidad coherente y unida, ser dueño de sí mismo. Eso implica una palabra que hoy se dice poco, la ascesis necesaria para adquirir el control sobre las pasiones del alma. La segunda etapa es el encuentro con el otro hombre y el descubrimiento del lazo de comunión que nos une. A eso se refiere la citación de John Donne que hemos puesto al inicio de nuestra reflexión. De este encuentro nace el nos, la comunidad humana. En la vida hay diferentes encuentros y hay diferentes comunidades humanas. La primera es la familia. Nacemos en una familia. Nos constituimos como seres biológicos y como identidades psicológicas al interior de una familia. Cuando nos separamos de la familia de origen, normalmente en el orden de la naturaleza, nos enamoramos de un ser humano del otro sexo. Y esta es la experiencia más fuerte en el orden de la naturaleza de poner su propio centro afectivo fuera de sí mismo, en la persona de un otro, o entre su propia persona y la persona del otro. El enamorarse, el casarse, el tener hijos, es por la gran mayoría de los seres humanos la manera en que se concretiza la superación del egoísmo individual y la vocación de la persona a la comunión. Es aquí que se forman las actitudes fundamentales frente a la vida, que después se trasladan también a los otros encuentros y a las otras relaciones humanas. Es aquí, por ejemplo, que aprendemos a ser hermanos y hermanas, que es la actitud fundamental frente a todos los otros seres humanos, como nos dice Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. Hay muchas otras comunidades en que la personalidad del hombre se desarrolla. Algunas son más importantes que otras. En el orden del desarrollo de la personalidad, la segunda comunidad fundamental es la comunidad de la nación. La historia y la geografía, los vínculos de la proximidad y de la cultura, el trabajo común y la necesidad de cooperar para que sea posible la vida buena, unen algunas comunidades humanas entre sí en una manera particular y las agregan en una comunidad más grande, que es la nación. Nación es palabra analógica, no tiene un sentido solo. Nación es Gallipoli, donde yo nací, la ciudad pequeña donde yo nací, es Italia, la comunidad más grande en que Gallipoli está insertada, y puede ser Europa o en un camino que al final abarca toda la humanidad. Muchas veces a la formación de la nación ha contribuido la evangelización de la Iglesia. Las naciones europeas nacen de una reconciliación de grupos tribales y étnicos diferentes y enemigos por medio del bautismo. Hay una tensión natural hacia la construcción de la comunidad. Esto está ya en el orden de la naturaleza. Pero donde este orden no está sanado por el impulso de la presencia de Cristo en la historia, este orden se corrompe y las naciones se hacen enemigas la una de las otras. En Europa, las naciones nacieron de la pila bautismal. En España fueron los hispánicos y los visigodos. En Francia, los galos romanos y los francos. En Italia, los latinos y los longobardos. Y en Polonia, yo no lo sabía, lo aprendí de Juan Pablo II en una poesía suya, los polanos y los wislanos, grupos de tribus diferentes que el bautismo reconcilió. Es importante subrayar que el concepto de nación es eminentemente cultural y no étnico. Se pertenece a una nación porque se comparte una cultura. La fe hace del extraño un vecino, del enemigo un hermano. La nación no es una cosa o un dato, lo dice nuevamente Papa Francisco en Fratelli Tutti. Él habla de pueblo, utiliza la palabra pueblo, no nación, pero dice la nación es un proceso.
no es una voz obscura de la tierra y de la sangre, es el resultado del reconocimiento recíproco de la humanidad del otro. Y muchas veces este reconocimiento fue propiciado por la fe, que afirma la igual dignidad de todos los seres humanos. La nación es una etapa en el camino de una personalidad de comunión que abarca ordenadamente, al final, a todos los hombres. La nación vive en la alma de los hombres y es una dimensión de la autoconciencia de los hombres. La tercera grande comunidad, por supuesto, es la humanidad. Como los hombres viven en el diálogo los unos con los otros, así también las naciones pueden ser plenamente sí mismas solo en el diálogo entre sí. Este diálogo se desarrolla progresivamente en la historia y crea grupos de naciones que tienen vinculaciones más o menos estrechas entre sí. Europa, por ejemplo, agrupa naciones que tienen, por causa de la historia, culturas muy parecidas y con muchos rasgos comunes. Me atrevo a decir casi variantes de una única cultura. Todas nuestras culturas nacionales nacieron de la Sagrada Escritura hebraico-cristiana, de la literatura y de la filosofía clásica, del derecho romano y del impulso misionero de la Iglesia. Por eso tienen un lugar distinto en la grande familia de la cultura humana. Si comparemos este dinamismo con lo engendrado por una mística natural, vemos cómo el dinamismo cristiano es humano y concreto. El camino hacia lo universal no es abstracto y pasa a través de la creación de comunidades humanas. El universal se particulariza y se hace concreto, se hace carne, se hace historia. La fe crea historia cuando asume la carne de las gentes a las cuales Jesús envió a sus discípulos. Nacen iglesias particulares, nacionales, que animan la vida de naciones diferentes y las traen juntas y las hacen hermanas. El peligro del amor universal, en la versión solo natural, del amor que no es concretizado por este principio de proximidad, es la irrelevancia, o la hipocresía, o el moralismo. Imponer un deber que no tiene carne y sangre en el corazón del hombre. Hay un lema atribuito a San Agustín que dice: Hacemet ipso incipit bene ordinata caritas. El amor bien ordenado inicia de sí mismo. Por la verdad, yo estas palabras no las he encontrado en las obras de Santo Agustín, pero en el Enchiridion ad Laurentium hay al menos el concepto, y lo encontramos el concepto también en el grande libro de Santo Agustino, el de orden. Dios nos hace responsables, en primer lugar, de nosotros mismos, y después de todos los hombres, según un principio de proximidad. Yo soy más directamente responsable por mis hijas que por mis nietas que por mis conciudadanos, por mis conciudadanos que por los connacionales que por todos los otros seres humanos. ¿Qué decir, pero, en esta perspectiva del principio de proximidad, de la parábola del buen samaritano, que está también en el centro de la encíclica Fratelli Tutti? El sacerdote y el levita no reconocen al herido al lado del camino como un hombre encomendado a su responsabilidad y lo abandonan. El samaritano lo reconoce como hermano porque es un hombre. ¿Contradice eso el principio de proximidad? Yo creo que no. Intentamos explicarnos con un ejemplo. Encontramos en la calle a un niño pequeño que se ha perdido. ¿Qué hacer? Lo tomamos y lo volvemos a su madre. Así lo reinsertamos en el orden universal de la caridad. Él está encomendado a la responsabilidad de su madre. Pero, ¿qué hacemos si la madre no está? Hasta cuando nos encuentre la madre, el niño está confiado a la nuestra responsabilidad. Es hijo mío. Hasta cuando no reencontre su padre o su madre natural. Nosotros somos su conexión con el orden universal de la caridad. Dios lo ha hecho nuestro próximo. Europa nace de esta posición de la conciencia frente al absoluto. La Iglesia educa en los europeos una conciencia de comunión que acompaña la formación de naciones que comparten una cultura común y son abiertas al encuentro con otras naciones y otras culturas
sin perder en el diálogo su identidad propia. A la base de todo esto está una mística cristocéntrica y trinitaria. De esta mística deriva históricamente el concepto del hombre como persona, es decir, como sujeto íntimamente, intrínsecamente ligado al otro, ordenado a la comunidad humana. Esta conciencia trasciende el elemento étnico y es eminentemente cultural. Nace así una familia de naciones que se llama Europa. Encontré a un joven que era negro y amaba Dante y hablaba italiano. Eres italiano, porque pertenece a mi cultura. No es un problema de identidad étnica, es un problema de identidad cultural. Además, era católico. No es necesario ser católicos para ser europeos. Ahora, pero, es necesario considerar brevemente la alternativa materialista a esta visión de la historia. Karl Marx la expresó con una fuerza particular. Esta pero es común también a una larga parte de la historiografía y de la ciencia política que se declara antimarxista. Esta dice que la historia es el resultado de fuerzas materiales y económicas. Muchos apologetas del capitalismo comparten esta visión con Karl Marx. Lo que los hombres hacen no depende de su conciencia. Su conciencia sí depende de la manera en que trabajan para sustentar su vida. La conciencia que el hombre tiene de sí mismo depende de los factores materiales de su existencia. En conclusión, la autoconciencia del hombre y la mística, dicen esos, no son factores de historia. El primero a impugnar científicamente esta teoría, no el primero, hay siempre uno que está antes del primero, pero puede ser el más importante entre los primeros, fue uno de los fundadores de la sociología moderna, Max Weber. Weber nos dice que lo que el hombre considera como bien material, lo que el hombre considera como comida, la energía, la inteligencia, la creatividad que el hombre invierte en su actividad económica, todo eso es radicalmente condicionado por su cultura y al centro de la cultura encontramos la manera en que el hombre concibe su relación con el absoluto, su religión, su mística. No todo lo que tiene calidades organolécticas apropiadas para la vida del hombre es comida. No hay sociedad humana que no tenga tabú alimenticios. La nuestra también. No comemos carne humana, por ejemplo. Y no todas las sociedades tienen la misma idea de lo que significa trabajar. Weber nos hace ver cómo en la Reforma Protestante el cambio de la conciencia religiosa, el cambio de la mística, genera el cambio del modo de trabajar y abre un nuevo camino para la economía. Luego, grandes historiadores, François Furet en Francia y Renzo De Felice en Italia, han revisado la historia de la Revolución Francesa y la historia del fascismo italiano y han demostrado cómo sea decisiva en ambos fenómenos históricos la autoconciencia histórica de las sociedades en que estos fenómenos se verifican. Augusto Del Noce ha delineado un método original de interpretación de la historia contemporánea que evidencia el papel central de la autoconciencia histórica. Dos palabras sobre Karol Wojtyła, la mística y su filosofía de la cultura. San Juan Pablo II fue iniciado a la mística carmelita por un santo sastre de Cracovia, Jan Tyranowski. Después presentó su tesis de doctorado al Angelicum sobre la doctrina de la fe de San Juan de la Cruz. No es exagerado decir que el núcleo originario de su pensamiento es una reflexión sobre la mística experimental de San Juan de la Cruz. Luego, esta intuición originaria se despliega dinámicamente en el pensamiento de la relación entre el hombre y la mujer y de los hombres entre sí. La esencia de comunión, descubierta en la relación del hombre con Dios, ilumina la estructura metafísica del ser humano como persona y la fenomenología de la acción del hombre en el mundo. Ilumina la sexualidad, el matrimonio, la familia, la nación, todo. La etapa siguiente en el desarrollo lógico del pensamiento de Wojtyła tenía que ser, una filosofía de la cultura y de la sociedad,
que ya se anuncia en las últimas páginas de Persona y Acción y en el ensayo La persona como sujeto y como comunidad, y en los apuntes que había preparado para un libro que nunca he escrito, con el título El hombre y la responsabilidad. Se publicaron con el título El hombre y la responsabilidad. La elección del pontificado no le dejó tiempo para completar su itinerario filosófico. En su actividad homilética, pero, y en algunos de sus discursos, no es difícil discernir las líneas de una filosofía de la cultura in acto exercito, aplicada en juicios sobre la historia y la sociedad. Iniciamos con el discurso de San Juan Pablo II a la UNESCO a París el 2 de junio de 1980. Él nos da las líneas fundamentales de su filosofía de la cultura. El sujeto fundamental de la historia es el hombre. Dios ha llamado al hombre a ser creador como Dios. Nadie, pero, puede ser creador solo. Tampoco Dios. Dios crea en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre puede ser creador solo en la relación con los otros hombres y con Dios, del cual recibe el don del creado que tiene que perfeccionar y que es la base de su actividad creativa. La ley de la creación es el amor. Esta relación con los otros y con Dios, a través de la cual el hombre crea a sí mismo y crea el mundo. El hombre crea a sí mismo a través de la cultura. Él transforma su ambiente natural y también su propia estructura interior. La cultura generada en la historia es para el hombre una naturaleza segunda. San Juan Pablo II es plenamente consciente de la importancia de la cultura material, de la manera en que los hombres producen todo lo que sirve para la vida, y también de la dialéctica de fuerzas productivas y de relaciones de producción. Él ha asimilado la lección de Marx. Él sabe, pero también, que la historia es una realidad a diferentes niveles. Debajo del nivel de la economía, y más fundamental que el nivel de la economía, está el nivel de la autoconciencia en que el hombre toma su posición frente al absoluto. La religión, en su forma concreta, no en abstracto, sino la religión concreta, así como es practicada y vivida por el pueblo, es factor fundamental de la historia. El hombre concreto se encuentra en su cultura y en su historia. La Iglesia vive en la vida de las naciones y al mismo tiempo la trasciende. En este acto de trascender la nación, la conduce al diálogo con las otras naciones y hacia la reconciliación de toda la familia humana en la casa del Padre. Ese es el potente movimiento en que el hombre, que ha asimilado la cercanía de Dios, tiene que comprometer su actividad humana, siendo creador de cultura. Pueden parecer conceptos bastante académicos y lejanos de la realidad. San Juan Pablo II, pero, lo utilizó como instrumentos para la comprensión concreta de una realidad y para activar acciones y movimientos para transformar la realidad. Papa Francisco diría, para activar procesos, no para defender espacios, sino para activar procesos. En el junio del 1979, Juan Pablo II fue en Polonia. En la homilía de la misa celebrada en Varsovia el 2 de junio, dijo que no se puede entender la historia de la Polonia sin el fundamental criterio de verdad que es la cruz de Cristo. Solo iluminada por la cruz, esta historia puede ser una historia de esperanza. De la fe, de la esperanza y de la caridad de Cristo brotó la fuerza, la determinación y el coraje que permitió a generaciones de padres y de madres de seguir trabajando entre los sufrimientos, las humillaciones, las derrotas, defendiendo al mismo tiempo y profundizando su identidad como personas, su dignidad como personas y como nación. Fue un profundo llamado a ser comunidad cristiana y a ser nación. La misa del 2 de junio no fue solo una celebración, fue un acontecimiento. Estaban no sé cuánta gente, millones de personas, juntas. El poder de los imperios se impone sobre masas de individuos aislados que no tienen confianza los unos en los otros, de manera tal que el vínculo que los une puede ser solo un poder extranjero fuera y por encima de la sociedad.
La sociedad comunista era una sociedad fundada sobre la desconfianza recíproca entre los hombres. Cada uno tenía miedo al otro, que podía ser un informante de la policía secreta. Muy pocos creían en la posibilidad de construir sobre la verdad y por el medio de una discusión libre una visión del bien común. Las palabras de San Juan Pablo II despertaron la nación en el corazón de los hombres. La despertaron no en la manera de la retórica nacionalista, sino como el resultado del redescubrimiento de la dimensión de comunión de la persona humana, como tejido de confianza recíproca y capacidad de compromiso juntos para el bien común. Poco más que un año después, en el agosto de 1980, nació el sindicato Intercompañía Independiente Solidarność. Solidarność fue la respuesta de los trabajadores polacos a la apelación del Papa, de asumir de una manera adulta la responsabilidad de dar expresión externa, social, visible a la comunión entre los hombres del trabajo. Fue una especie de confirmación de la nación. Existir como comunidad de los hombres del trabajo, pero, significa al mismo tiempo ejercer la responsabilidad por el destino de la nación. El mismo milagro se ha repetido muchas veces en los otros viajes de San Juan Pablo II, en Polonia y en todo el mundo. En la Europa central y oriental fracasaron los regímenes comunistas. En Latinoamérica hubo la transición que nadie explica hoy, de sistemas de dictaduras militares de seguridad nacional hacia la democracia, bajo la presión de movimientos de defensa de los derechos humanos inspirados a la enseñanza personalista de Juan Pablo II. No fueron los guerrilleros a liberar Latinoamérica, fueron los movimientos para la defensa de los derechos humanos. Y los católicos, los cristianos, estaban en primera fila en estos movimientos. En los años del pontificado de San Juan Pablo II, tiene lugar la expansión más grande en la historia de los sistemas democráticos. Samuel Huntington, en su libro La tercera ola, habla exactamente de una tercera ola de la democracia. El pontificado de San Juan Pablo II, como también lo de Papa Francisco, es un pontificado sumamente político. Pero su política tiene características muy diferentes de las que usualmente indicamos con la palabra política. Normalmente indicamos con la palabra política la lucha para el poder. Y cuando hablamos del compromiso político de los católicos, imaginamos la formación de corrientes políticas y partidos católicos que participen en la pelea para la conquista y la defensa del poder. En el lenguaje, yo no tengo nada contra eso, yo participé en estos procesos, he liderado un partido pequeño, pero católico. Pero en el lenguaje propio de Papa Francisco, esta política se ocupa de la conquista o de la defensa de espacios de poder. Nada mal, tal vez también eso puede ser necesario. Pero la política de San Juan Pablo II tiene otra naturaleza. Esa habla a las personas y despierta en ellas una dimensión de comunión, una modalidad nueva de autoconciencia, un percibirse y vivirse como comunidad, y a través de las diferentes comunidades en que se explica, se desarrolla la personalidad humana, también como nación. La palabra inicia un proceso que tiene como resultado la constitución de un sujeto nuevo, de un pueblo nuevo. La palabra que cambia la autoconciencia genera procesos de agregación y transformación humana. No se ocupa del poder al interior de la comunidad, por eso no defiende espacios, mas lidera el proceso de transición de la condición de masa a la condición de pueblo o a la condición de nación. Esta política mira a construir un pueblo. La política, en el sentido usual de la palabra, divide el pueblo en sectores diferentes y quiere monopolizar los recursos en favor de los partisanos propios. Intenta hacer que la gente se identifique como partidaria. La política de San Juan Pablo II y de Francisco une al pueblo y pide que la gente se identifique como pueblo. Eso no significa negar la existencia, la legitimidad e incluso la necesidad y la posibilidad del conflicto. En la defensa de sus intereses particulares, regionales o de clase,
los hombres se agregan y elaboran una primera síntesis parcial del bien común de la nación. La síntesis del bien común, digamos, de la región de Andalucía es una parte importante para entrar en el proceso más amplio de la constitución del bien común de la nación española. Para que eso acontezca, pero, debe encontrarse y chocarse. Encontrarse es también chocarse, tal vez, con otras síntesis parciales, hasta llegar a una formulación más amplia, aunque siempre provisoria, del bien común. Porque el bien común es un proceso, no es una piedra, no es una cosa. No existe, pero, bien común si algunos, y especialmente los más pobres, están descartados, echados fuera de la comunidad nacional, considerados como no sujetos, sino solo objetos de la actuación política. La opción preferencial para los pobres no es para los pobres, es para la verdad del hombre. Si hay algunos que se quedan fuera, nuestra comunidad no es auténtica, no es verdadera. Hablamos de nación, pero no somos nación. ¿Por qué? Porque no tenemos esta capacidad de incluir a todos en el bien común de la nación. En el camino de la evangelización, la Iglesia crea subjetividad sana y política, despierta conciencias y construye pueblos. Invita a construir síntesis políticas tan amplias y comprensivas que nadie quede abandonado y excluido fuera de la comunidad política. Y por eso, continuamente impulsa a mejorar y agrandar las síntesis políticas que progresivamente se van construyendo. Es importante señalar, frente a los nuevos y viejos nacionalismos, que San Juan Pablo II encuentra el tema de la nación a partir de la natura de comunión. Hay en castellano la palabra comunional. Si no hay, sería bueno introducirla. De la natura comunional de la persona humana. Esta natura comunional es expansiva. Construye familias, comunidades locales, naciones y más allá, comunidades de naciones según un principio de proximidad. Y al final, la comunidad de todos los hombres, que está anticipada en un cierto sentido en la Iglesia misma. Cada vez que participamos a la misa, participamos al hecho fundamental de la comunión de todos los hombres. Los nacionalismos oponen la nación como si fuese una realidad en sí y no una dimensión del espíritu humano, a las otras naciones y a la humanidad, como también a las comunidades más pequeñas, a la familia, a la región y a la persona misma al final. Por eso, en Europa, San Juan Pablo II habló a las naciones y a Europa. Él despertó la conciencia de las naciones como naciones europeas. En Latinoamérica habló de la patria grande. Las naciones europeas escucharon las palabras del Papa. Muchas veces, San Juan Pablo II ha invocado el Espíritu de Dios para renovar el rostro de la tierra. Y las naciones escucharon esta invocación e, impulsadas por el Espíritu, cambiaron el rostro de la tierra europea. En pocos años, la división del continente, establecida con los acuerdos de Yalta, fue superada, sin guerra y sin sangre. Antiguas y nobles naciones recuperaron su independencia, construyeron economías funcionales y el Estado de Derecho. Alemania se reunificó y se creó una moneda común europea. Fue especialmente Helmut Kohl, el hombre de Estado que encanaló la energía moral despertada por el Papa en un grande proyecto político europeo. El espíritu vino y cambió el rostro de la tierra. El espíritu, pero, no puede sustituir la responsabilidad de los hombres. La Sagrada Escritura nos enseña que en el tiempo del sufrimiento y de la persecución, los hombres escuchan al llamado de los profetas y hacen memoria de Dios y de ser pueblo. En el tiempo de la abundancia, cada uno regresa en su casa y se preocupa de sus intereses particulares. Lo mismo sucedió en el tiempo nuestro. Queríamos tener en la Constitución el reconocimiento de las raíces cristianas de la cultura europea y no lo hemos tenido. Tampoco hemos tenido una Constitución. Hemos tenido solo el Tratado de Lisboa. Y la nueva Europa nació como mera convergencia de intereses económicos,
sin el esfuerzo cultural de refundar una autoconciencia común. La ideología semioficial de la Unión Europea fue la llamada Europa de los derechos, que fue la Europa de los derechos solo individuales, sin los deberes de los cuales nacen los derechos de los otros hombres, de las familias y de las naciones. San Juan Pablo II hablaba de los derechos de las naciones. Eso pero se olvidó en Europa. Fue una Europa sin dimensión auténticamente política, que confía en mecanismos más burocráticos que políticos y en negociaciones infinitas, en que cada país defiende sus intereses inmediatos sin la visión de una estrategia general del bien común europeo. Por un lado, una Europa de individuos aislados y sin raíces se puede gobernar solo en la forma de un imperio, es decir, con un poder extraño sobreordinado que impone la cooperación a una masa de individuos que no son pueblo y no son nación. Por un otro lado, se levanta la resistencia de las naciones, que pero se cierran en sí mismas y no aceptan de ser parte de una realidad más grande que es Europa. Este proceso va aún más allá. Algunas naciones no aceptan ser parte de la nación más grande en que la historia las ha insertado. La nación integra siempre comunidades menores, que son ellas mismas naciones. Ellas también ahora tienen la tentación de hacer parte por sí mismas y de rechazar la participación en una comunidad nacional más amplia. Puede ser, pero, que este proceso de desintegración haya encontrado ahora un tríplice límite. La crisis económica del 2007 destacó cómo el sistema de la globalización solo económica, sin ánima cultural y sin dirección política, nos lleva al desastre. Se avecina una crisis global del capitalismo, que no es la crisis económica imaginada por Marx, sino la crisis cultural denunciada por San Juan Pablo II. Sobre este tema sigue llamando la atención Papa Francisco. No puede vivir la comunidad humana sin hermandad. El mercado, magnífico. Yo soy un grande admirador y defensor del mercado, pero no puede vivir una sociedad solo de mercado. Por eso Juan Pablo II llamaba a una alianza de mercado y solidaridad. Y hemos tenido en estos años mucho mercado y no tanta solidaridad. La epidemia de COVID nos ha llamado a la memoria el hecho que la economía tiene que servir a la vida del hombre. Y la vida del hombre es más preciosa que el dinero. Además, el COVID nos dice que somos parte de una única comunidad humana. La misma verdad de la mística, de una manera naturalmente totalmente diferente, pero la dice también la biología. No hay salida de la pandemia sin una cooperación que abarca toda la comunidad humana. Hasta cuando en algunos países hay enfermos de COVID, el COVID puede siempre regresar a nosotros que pensamos haberlo derrotado. El segundo elemento el tercer elemento es el terrorismo y el choque de las civilizaciones en acto en el mundo. Es que nos llama a nosotros, los europeos, a redefinir nuestra identidad y nuestros valores. No hay diálogo posible entre una identidad y una no identidad. ¿Podemos nosotros, los europeos, definirnos como una no identidad? Y el diálogo con el Islam es posible a partir de una cultura europea que se concibe a sí misma como una cultura no identitaria. Porque la cultura de la no identidad pretende que también los otros no tengan identidad y no puede entrar en un diálogo de identidad. Frente a estos tres desafíos, estamos llamados a reiniciar nuevamente el camino interrumpido al inicio del siglo. Europa no ha aceptado el camino propuesto por San Juan Pablo II, pero no ha encontrado otro camino. Encontramos estos desafíos en el contexto de un cambio de época. En esta tradición, nada se puede dar por sentado. No se puede dar por sentado que Europa sea tierra cristiana. Europa es tierra de misión porque el tejido antiguo de la cristianidad se ha consumado. Los valores o disvalores que animan la vida de esta Europa no son necesariamente cristianos,
Y no se puede excluir que en el proceso de disolución de la vieja identidad cristiana, Europa también se disuelve. ¿Qué es Europa sin la identidad cristiana? Hay que activar procesos misioneros de nueva evangelización, que son también procesos de reconstrucción de pueblo, de nación, de Europa. Tampoco se puede dar por sentado que el mundo siga mirando a Europa y a Estados Unidos como a la vanguardia de la civilización humana. La época que se cierra es también la época de la hegemonía del Occidente. La iglesia en Europa se achica, pero en el mundo la iglesia crece y Europa se achica, demográficamente, económicamente, políticamente, culturalmente. En Europa gana espacio el relativismo de los valores. En todo el mundo crece la religiosidad. Y si lo que nosotros llamamos progreso fuese un callejón sin salida y más bien una decadencia de Europa, China busca un nuevo equilibrio cultural y religioso. Después del cambio social profundo de estos últimos decenios, los chinos no creen más en el marxismo. Se profesan masivamente religiosos, pero no saben bien en qué religión creer. El cambio de época es un tiempo de grandes peligros y de grandes esperanzas. Todo está nuevamente en discusión y se puede perder todo o ganar todo. ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer la Iglesia en un cambio de época? Es justo, por supuesto, interrogarnos sobre las estrategias culturales y pastorales que la Iglesia debe adoptar para enfrentarse con los problemas y los desafíos de una nueva época histórica. ¿Es correcta o es demasiado peligrosa la apertura de crédito de la Santa Sede a China? ¿Es justo hacer de la defensa de la vida y de la familia una prejudicial absoluta al diálogo con el Partido Demócrata de Estados Unidos? ¿Cómo hablar con el Islam en el tiempo del choque de las civilizaciones? Son solo tres de los tantos interrogantes que se ponen hoy a los que intentan pensar la presencia de la Iglesia en el mundo de hoy. Es justo pensarlos y buscar soluciones. Es urgente pensarlos y es tarea de las universidades, de los intelectuales, de los filósofos, buscar respuesta a estas demandas. Pero hay algo que es prioritario y más importante que la pregunta que hacer. Al inicio del siglo pasado, en un otro cambio de época, un joven revolucionario que se hacía llamar Lenin escribió un librito con el título ¿Qué hacer?, para definir teóricamente la praxis concreta del movimiento revolucionario. Fue un gran éxito. Fue la raíz de la revolución bolchevica, que pero al final, después de 70, 80, ¿cuántos años? No sé, 80 años, 70 años, fracasó. También los cristianos se pusieron el problema, ¿qué hacer? Y pero las respuestas de los grandes intelectuales, Berdyaev, Bulgakov, Piotr Struve, los grandes intelectuales que a través del marxismo, después de haber sido marxista, habían llegado a la conversión al cristianismo, fue una otra. No fue buscar qué hacer. La pregunta fue cómo ser. Más importante que el saber qué hacer es el saber cómo debemos ser. No sabemos lo que pasará y todas las estrategias pueden ser solo provisorias y aproximativas. Por favor, no peleamos demasiado entre nosotros sobre la estrategia correcta, porque es muy probable que tendremos que cambiarla entre 2, 3, 4, 5 años. ¿Cuál es la actitud espiritual que debemos tener en este tiempo? ¿Cuál es la piedra angular sobre la cual podemos construir estrategias para vencer? Y también podemos encontrar conforto en las derrotas cuando nuestras estrategias no funcionan, como acontece en la historia. Al inicio de nuestras consideraciones, ya esta actitud la hemos encontrado en la doctrina de la fe de San Juan de la Cruz, a través de la interpretación que da Wojtyła en su tesis doctoral. Papa Francisco indica la misma realidad con la expresión discípulo misionero. El discípulo misionero es un hombre en que la presencia de Cristo genera una conciencia de comunión, un hombre nuevo creador de comunidades, de familias, de pueblos y de naciones. Quien vive con esta conciencia va a construir la historia, por prueba y error,
porque posee en su alma el secreto y el Señor de la historia. Nada más. Muchísimas gracias, profesor. Paso la palabra al director de la cátedra, que quizás va a hacer pequeño comentario o alguna pregunta. Y también de aquí de aula. Si habrá preguntas, por favor. Espero un momento. Por favor, micrófono, Andrei, activar el micrófono. Sí, ahora. Quería agradecer de corazón esta maravillosa y profunda ponencia. Pienso que ahora tenemos un deber de acercarse a este contenido tan rico, porque es muy difícil de conocerlo muy bien en el momento, pero pienso que usted, profesor Buttiglione, ha hecho una grande visión qué hacer, pero más bien cómo ser. Pienso que es también esta frase que la visión de Europa de Juan Pablo II no ha sido aceptada, pero es al mismo tiempo actual para aprovecharla, para ponerla en práctica. Entonces, ahora cuando vemos que en el mundo no hay tanto, hay también movimientos para incluir, para formar la comunidad, también hay otros movimientos, todo está también chocándose, pero lo más importante es saber qué hacer y cómo aunque juzgar esta situación, cómo ver esta situación. Y usted nos, pienso, ayudó muchísimo de ver esta realidad y saber. Se repite en otras ponencias esta palabra ser misionero, no tener la fe solamente por mí mismo, no pensar cómo protegerla, cómo defenderla, pero cómo compartir la fe, cómo vivir la fe en concreto. Gracias, muchísimas gracias, profesor. Y pienso que un día habrá la posibilidad de visitar la Universidad de la Mística en Ávila, porque el profesor Buttiglione quería venir, pero en el tiempo de COVID no era posible, pero pienso que otro día después de la pandemia será posible de visitar la universidad y conocerla de cerca. Exactamente, sea bienvenido ya, aquí tiene su casa. Quizás hay alguna pregunta desde aula aquí. Yo no me resisto a comentar porque escuchándolo recordé un fragmento de los escritos de Santa Teresa. Yo soy carmelita y descalzo. Ella cuando funda su nueva comunidad de San José, la primera comunidad de las 17 que inicia, les escribe un pequeño manual de oración, ¿no? A las hermanas. Y justo allí, en el capítulo, uno de los capítulos iniciales, capítulo 4, ella precisamente empieza con estas palabras, ¿no? ¿Qué tales habremos de ser? O sea, no vamos a ver qué hacemos aquí ahora, en qué nos diferenciamos de la otra comunidad. No, ¿qué tales habremos de ser? Y repite esta palabra de ser muchas veces en el capítulo 4. Es precioso que usted también lo subrayó, porque creo que es una pregunta fundamental, ¿no? Hoy día. ¿Qué tales somos? ¿No? Porque desde ser se puede construir algo. No sé si usted puede también comentar algo más sobre esto, porque me ha gustado muchísimo. Sí, yo quiero recordar un grande sacerdote, el padre Romano Scalfi, que fue el que me introdujo a este pensamiento ruso. Poner la cuestión del cómo ser es poner la cuestión de la conversión, es poner la cuestión de la mística, de la relación personal con Dios, personal y comunitaria, porque
la relación con Dios nace de una comunidad. El Evangelio llega a mí a través de una historia, que es la historia de la iglesia, pues la historia de mi familia, la historia del movimiento eclesial al que pertenezco, de mi parroquia, tantas historias, pero siempre a través de una historia, ¿no? No, llega de una comunidad y me mueve a crear comunidad, a hacer comunidad. Forma personalidades que viven creando comunidad. Y así nacen familias. ¿Por qué no nacen las familias hoy? Los jóvenes no se casan, no se divorcian. ¿Por qué? Porque desde el inicio no hay la formación de una personalidad comunional. Y si no hay personalidades comunionales, un hombre y una mujer son dos y no pueden ser uno. Y la personalidad comunional, últimamente, de la manera más radical, nace de la Eucaristía, Lì hay la transformación de la naturaleza ontológica del hombre. Después hay, por supuesto, que hacer que este cambio ontológico sea anche visible, sea un cambio también sociológico, creando comunidades, familias, etc. El concentrarse solo sobre el qué hacer por un lado, llega a una impotencia. Impotencia porque miramos a la iglesia de hoy, tenemos tantos estrategas que piensan saber mejor que el Papa lo que la iglesia tiene que hacer. Tantos generales y tan pocos soldados que están en una realidad concreta construyendo la vida de la iglesia. Y tanta gente pierde su tiempo imaginando lo que la iglesia tendría que hacer y no vive la vida de la iglesia como construcción humilde de la comunidad cristiana, de su familia, de su parroquia, de lo que... Hay tantos que en política, tantos que tienen grandes estrategias sobre lo que Europa tiene que hacer y pocos que se ocupan del bien común de este barrio, de esta ciudad, de esta gente concreta, de este que tiene hambre, de este que no tiene casa, etc. Por favor, no soy un antiintelectualista, un irracionalista. El trabajo que yo hago es lo de un intelectual, un teórico, y fue también un político práctico. Son necesarias estrategias, no se puede vivir sin estrategias. Cada uno de nosotros continuamente construye estrategias, pero hay que tener un equilibrio, porque la estrategia que nace de una personalidad comunional, por un lado, es más misericordiosa, y por otro lado, tiene un cierto sentido de humor. Sé que esa es una hipótesis, pero que el dueño de la historia no soy yo. No tengo un intelecto que domina la totalidad de la historia. Y tengo que ver en qué dirección el Espíritu de Dios impulsa la historia. Y intentar de adaptarme y corregirme también. Porque es improbable que yo vea desde el inicio, desde el comienzo, lo que el Espíritu quiere. ¿Cuál es el camino del Espíritu? Intentaré, hablaré con otros, al inicio no estaremos de acuerdo, pero puedo siempre aprender algo de él. Y si somos personalidades comunionales, aunque estamos en partidos diferentes, vivimos del mismo espíritu. Eso crea también una práctica de la política que es diferente. No una política diferente, no un proyecto político. Pueden hacer también proyectos políticos, cristianos, católicos. No es prohibido, pero no es eso el punto fundamental. Una práctica diferente de la política es una práctica que une, que cuando, en mi experiencia personal, Monseñor Fisichella, que era el sacerdote, el cura, digamos, del Parlamento italiano, inició diciendo la misa en la capilla del Parlamento italiano, de la Cámara de los Diputados, donde no se decía misa desde, no sé, el tiempo de las persecuciones y de los emperadores. Y los que vinieron a la misa iniciaron a ser más amigos entre ellos, a respetarse más, a escucharse más, a hacer política buscando el bien común en diálogo con los otros, a vivir la política como construcción de unidad, como decía Chiara Lubich, y no como lucha a muerte para la destrucción del adversario. Hoy la política no funciona porque es lucha a muerte para la destrucción del adversario. Y siendo que nadie tiene el poder de hacerlo, al final se termina en un equilibrio en que no se hace nada. En que una batalla continua no Sí, profesor, tenemos varias preguntas también de los
internautas que nos siguen, las personas que nos siguen vía internet, quizás una o dos escogemos. Por ejemplo, Nieves Gómez pregunta: ¿por qué cree que después de tantos fracasos del comunismo sigue habiendo países como España que siguen haciendo ensayos en ese sentido y se dejan fascinar por una ideología tan criminal? Es la pregunta. Mira, el comunismo se ha acabado, sistemático. Atención, es peligroso no ver cuál es el problema de esto. He pasado una buena parte de la vida luchando contra el comunismo y el comunismo real, lo de Polonia. Y pero hoy debemos ver que el problema no es el comunismo que no tiene proyecto. El problema es que tanta gente no está contenta en la sociedad como es ahora. Y hay un potencial de frustración, de resentimiento, que puede transformarse en un potencial de odio que no tiene proyecto. El comunismo era un odio que tenía un proyecto. Hoy el problema es un odio que no tiene proyecto. Lo encontramos a la izquierda entre gente que dice ser comunista, aunque no sea posible hoy ser comunistas, porque el comunismo es un fenómeno histórico que tiene raíces, que nació, se desarrolló, triunfó, decadió y murió. Pero hay gente que se dice comunista aunque no lo sea. ¿Por qué se dice comunista? Porque siente de no vivir y protesta y no sabe bien por qué. Pero el mismo temperamento humano lo encontramos, por ejemplo, en algunos de los que siguen a Trump, a Estados Unidos. Tanta gente hoy es infeliz porque vivimos en un sistema en que se piensa que los únicos valores importantes son los valores materiales. Y los valores materiales son importantes. Si uno no come, no vive. Pero no se vive solo de pan. Y cuando la gente no tiene más el gusto de la vida, el sentido de la vida, nacen movimientos muy peligrosos, o de derecha o de izquierda, no es importante. Yo me recuerdo un libro de Ernst Toller, un gran literato alemán, que dice: en 1919, a Mónaco, en Alemania, éramos todos listos a seguir el primer que pasaba con una bandera roja o negra, no importa, que expresase el sufrimiento que se transformaba en odio que habitaba en nosotros y que nos decía: la culpa es de ese o la culpa es de él. Eso es el problema, es la política que necesitamos, es una política que sepa ir más allá y dar respuestas auténticas a questo sufrimiento que está en el corazón del pueblo, porque el pueblo sufre. Y en primer lugar sufre de no ser pueblo. Hay varias, última pregunta, aunque hay varias todavía. ¿Cómo entender lo específico de la misión de cultura cristiana en la modernidad líquida? Mira, hay un pasaje en el Evangelio en que se dice: cuando os llevarán frente a los jueces, no preocupáis de lo que tenéis que decir. El Espíritu va a ayudaros. Creo que hoy vivimos una situación similar, parecida. La cultura en que vivimos es líquida. Líquido significa que todo está mezclado y hay que hablar con todos, tentar de entender los hombres concretos, no las ideologías, no lo que mueve, cuál es el deseo del corazón de los hombres concretos, para hablar a este deseo. Y hablar no a partir de una doctrina, sino a partir de una experiencia. Una experiencia significa, la experiencia cristiana es lo que hemos dicho, el nuevo ser comunional. Es Cristo que vive en nosotros y nos hace vivir de una manera diferente, nos da juicios diferentes. Os doy un ejemplo. Hemos tenido un debate
a la Cámara de los Diputados en Italia. Yo no soy más en política ahora, desde algunos años, pero el tema era eutanasia. Era muy, muy curioso porque todos iniciaban diciendo, yo soy católico, aunque no practicante, pero creo que por eso, esa razón, debemos hacer una ley de eutanasia. Yo creo que fue el único que inició diciendo, soy un ciudadano italiano. Y os digo una cosa, yo he tenido en mis brazos una persona humana que tenía un grito, mátame, déjame morir. Y eso no era lo que ella quería realmente. Lo que ella quería decir, pero no sabía cómo decirlo, es, no puedo vivir así. Ayúdame, dame la posibilidad de vivir de otra manera. Dame la posibilidad de una vida verdadera. Y la hemos ayudado. Hemos sido amigos. Y esta persona hoy vive y es feliz. Podemos tomar al 100% como verdadero lo que dice mátame. Es una experiencia. Un otro puede tener una otra experiencia. Pero si iniciamos a hablar a partir de la experiencia de la vida y no de la ideología, puede ser que nos entendemos. Puede ser al menos que conseguimos sembrar dudas. Mucha gente que estaba convencida antes, después no era tan convencida. Y al final no hemos hecho ninguna ley, ni buena ni mala, pero no hemos hecho una ley mala. Hablar a partir de la experiencia, pero para hablar a partir de la experiencia es necesario no ser solos, pertenecer a una comunidad. Yo pude decir eso porque cuando era joven, don Giussani, el fundador de Comunión y Liberación, me tomó y me dijo, ahora, era un joven muy intelectual, ahora la cosa más importante que puedes hacer es ir al Cottolengo, no sé si sabéis qué es el Cottolengo en Torino, un grande hospital para los más pobres y más abandonados, para ser un enfermero voluntario ahí. Y me acompañó haciéndome entender lo que estaba haciendo y eso creó experiencia. Hay que educar a vivir la experiencia humana y cristiana. Y si lo hacemos, encontraremos respuesta a las preguntas de